abiertamente de Ellen Flix. Hoy hablamos de Jung y la personalidad. No es ningún secreto que uno de los principales afanes de los psicólogos ha sido describir los rasgos de personalidad. En unos casos, esto se ha debido a la necesidad de crear parámetros más o menos objetivos con los que crear perfiles de personalidad, útiles para la selección de personal, la descripción de tipologías de cliente o la investigación en trastornos mentales y factores de riesgo. En otros casos podría explicarse por motivaciones menos relacionadas con lo pragmático. A fin de cuentas, el ser humano siempre busca las taxonomias, o sea, las clasificaciones, para poder entender y comprender lo que ocurre alrededor nuestro. Así que es por eso por lo que durante décadas se han desarrollado varias pruebas psicométricas, como por ejemplo el 16PF de Raymond Cattell, que han ofrecido la posibilidad de medir aspectos de la personalidad y la inteligencia de manera sistemática. Cuando hablamos de personalidad siempre hablamos de rasgos de conducta, no cómo la persona profundamente e internamente es. Eso va a evolucionar desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Carl Jung, sin embargo, no estaba interesado en este tipo de clasificaciones por considerarlas muy rígidas. Este seguidor del paradigma psicodinámico iniciado por Sigmund Freud prefería hacer la guerra por su lado. La psicología analítica de Carl Jung. La psicología analítica de Carl Jung destaca por entender la psique humana de una manera integradora, teniendo en cuenta cómo se une nuestra parte consciente e inconsciente, destacando la influencia del inconsciente colectivo. Jung fue uno de los primeros partidarios de Freud debido a su interés por las motivaciones menos conscientes de nuestros comportamientos. Sin embargo, su relación alcanzó un punto crítico en 1912, cuando durante una gira de conferencias por Estados Unidos criticó fuertemente la teoría de Freud sobre el complejo de Edipo y su énfasis en la sexualidad infantil. Gran parte de los postulados de la psicología analítica de Jung reflejan las diferencias que él tuvo con Sigmund Freud. Por ejemplo, mientras Jung estaba de acuerdo con Freud en que el pasado y las experiencias de la infancia de una persona determinan el comportamiento futuro, también creía que el futuro tiene el potencial de moldear y determinar las acciones presentes. Yo también estoy bastante de acuerdo, o creo que totalmente de acuerdo con él. Diferencias entre Jung y Freud. La psicología analítica de Jung tiene muchas diferencias con las de Freud y vamos a ver algunas de ellas para que entendamos cómo se desglosaría la personalidad. La libido como energía neutra. En sus primeras formulaciones, Freud comprendió la libido como una energía psíquica de carácter sexual, mientras que Jung la entendió como una fuerza vital neutra que podía manifestarse de distintas formas dependiendo del contenido de cada persona. La naturaleza del inconsciente. Para Jung, el inconsciente almacena las memorias reprimidas tanto de la persona como de sus ancestros. En cambio, para Freud, el inconsciente es el almacén de la represión de los deseos inaceptables que habitan en el individuo. Otra diferencia es que para Jung, el inconsciente era también una fuente positiva que puede generar beneficios, mientras que para Freud tiene una connotación negativa que representa lo inaceptable, aquello que la persona repudiaba en su conciencia. Carl Jung y su acercamiento a los tipos de personalidad. La relación entre Carl Jung, la filosofía y la psicología, entendida como la exploración de lo espiritual y lo no material, remonta a sus primeros años de vida y duró hasta la muerte de este en 1961. Si alguno está interesado en leer su biografía, entenderéis por qué esa constante. Hoy en este podcast, evidentemente, no vamos a extendernos en ello. Durante este tiempo, él intentó describir las lógicas
que hacen funcionar a la psique humana y el modo en el que éste se relaciona con el mundo espiritual, utilizando para ello conceptos como el inconsciente colectivo o los arquetipos. No en vano se recuerda a Carl Jung como el fundador de la psicología profunda o psicología analítica, una nueva escuela distanciada del psicoanálisis freudiano, en el que Jung llegó a participar durante su juventud. Carl Jung no quería describir mecanismos físicos que permitían predecir en menor o mayor medida cómo nos comportamos. Quería desarrollar herramientas que permitiesen interpretar el modo en el que, según sus creencias, lo espiritual queda expresado a través de nuestras acciones. Es por eso que cuando llegó el momento en el que se propuso investigar sobre los tipos de personalidad, Carl Jung lo hizo sin renunciar a su particular visión sobre la naturaleza inmaterial de la mente. Eso le llevó a utilizar los conceptos de introversión y extroversión, que a pesar de ser muy abstractos, han generado mucho interés. La personalidad introvertida y la extravertida. Normalmente se ha relacionado la introversión con la timidez y la extraversión con la apertura a conocer gente. Así, las personas introvertidas serían reacias a entablar una conversación con alguien desconocido. Preferirían no llamar demasiado la atención y sería presa fácil de los nervios las situaciones en las que deben improvisar ante mucha gente, mientras que las personas extravertidas tendrían la preferencia a buscar situaciones socialmente estimulantes. Sin embargo, Carl Jung no definió la personalidad introvertida y extravertida centrándose en lo social. Para él, lo que definía la dimensión de personalidad, introversión-extraversión eran las actitudes hacia los fenómenos subjetivos, frutos de la imaginación y del propio pensamiento, y los objetos externos a uno mismo, lo que pasa a nuestro alrededor. Las personas introvertidas, según Carl Jung, son las que prefieren replegarse en sí mismas y centrar su atención y sus esfuerzos a explorar su propia vida mental, ya sean fantaseando, creando ficciones, reflexionando sobre temas abstractos, etc. La personalidad extravertida, en cambio, se caracteriza por mostrar mayor interés por lo que está ocurriendo en cada instante en el exterior, el mundo real, no imaginario. Así, las personas introvertidas tendrían una tendencia a preferir estar solas que en compañía de gente desconocida, pero no por timidez, entendida como cierta inseguridad y una alta preocupación por lo que los demás piensen de uno mismo, sino como consecuencia de lo que les hace ser personas introvertidas, la necesidad de interesarse por las personas, mantener un cierto grado de alerta por lo que pueden hacer, buscar temas de conversación, comprender lo que necesitan los que interactúan con ellas. Las personas introvertidas son las que intentan entender a quienes les rodean y buscar los puntos de afinidad o de discordancia, los puntos de incomodidad o comodidad en su entorno. Las personas extravertidas, en cambio, se sentirán más estimuladas por lo que ocurre a su alrededor, independientemente de si tiene que ver con situaciones sociales complejas o no, incluso por expresar sus pensamientos o necesidades antes que esperar a conocer al otro. Las 4 funciones psicológicas básicas, según Carl Jung. En los tipos de personalidad, la dimensión introversión-extroversión se mezcla con lo que él consideraba las 4 funciones psicológicas que nos definen: pensar, sentir, percibir e intuir. Las 2 primeras, pensar y sentir, eran para Jung funciones racionales, mientras que percibir e intuir eran las irracionales. De la combinación de cada una de estas 4 funciones con los 2 elementos de la dimensión introversión-extraversión, endógeno o exógeno, surgen los 8 tipos de personalidad de Carl Jung. Los tipos psicológicos. Los tipos de personalidad de Carl Jung, publicados en su obra de 1921, Tipos psicológicos, son los siguientes. Primero, el concepto pensamiento dentro de la característica introvertido.
Las personas pertenecientes a la categoría reflexivo introvertido están mucho más centradas en sus propios pensamientos que por lo que ocurre más allá de ellas. Se muestran interesadas concretamente por los pensamientos de tipo abstracto, las reflexiones y las batallas teóricas entre distintas filosofías y modos de ver la vida. Así, para Jung, este tipo de personalidad es el que en la cultura popular podríamos relacionar con la tendencia a filosofar y la inquietud por las relaciones entre las ideas. El segundo tipo sería el sentimental con la combinación de introvertido. Las personas pertenecientes al tipo de personalidad sentimiento introvertido son poco habladoras, pero simpáticas, empáticas y sin especiales dificultades para crear vínculos afectivos con un círculo de personas pequeño. Tienden a no demostrar su apego, entre otras cosas por la falta de espontaneidad a la hora de expresar cómo se sienten. Son personas que cuando le regalas algo, por ejemplo, nunca sabes si has acertado. La tercera tipología tiene que ver con la sensación mezclado con el introvertido. Como ocurre en el resto de las personalidades definidas por la introversión, la personalidad sensible introvertida se caracteriza por enfocar a los fenómenos subjetivos. En este caso, sin embargo, estos fenómenos están más relacionados con los estímulos recibidos a través de los sentidos que con los sentimientos o las ideas abstractas. Según la definición de Carl Jung, este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía. Son las personas que cuando te ven una película te dicen cómo se les ha puesto el vello de punta al ver una imagen o al escuchar una música y reaccionan un poco exageradamente frente a los cambios emocionales, sensoriales que ocurren a su alrededor. Y el cuarto tipo, dentro del introvertido, sería el intuitivo introvertido. Este tipo de personalidad intuitiva introvertida, aquello en lo que centra el interés de la persona, son fantasías acerca del futuro y lo que está por venir, a costa de dejar de prestarle atención al presente. Estas personas serían de carácter más bien soñador, que muestran desapego por la realidad inmediata y prefieren dar espacio a la imaginación. A veces no sabe si lo que cuenta es lo real o lo que quería que ocurriera. Y otras veces son personas que se centran en una angustia muy potente porque siempre están viendo un futuro catastrófico en su presente. Los otros 4 modelos estarían en el extravertido, por lo tanto el primero sería el que vive en el pensamiento y es extravertido. Este tipo de personalidad reflexiva extravertida se define por la tendencia a crear explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que el individuo ve a su alrededor. Esto hace que se entiendan las reglas como principios inamovibles sobre cómo se estructura la realidad objetiva, por lo cual este tipo de personas tendrían una manera de ver las cosas muy característica y que cambia muy poco con el tiempo. Además, según Carl Jung, intentando imponer esta visión del mundo al resto de personas. Bromeando un poco, podríamos decir que son el cuñado de las comidas de Navidad. El siguiente tipo sería el sentimental extravertido. Esta categoría estaría compuesta por personas altamente empáticas, con facilidad para conectar con los demás y que disfrutan mucho de la compañía. Según Jung, este tipo de personalidad se define por el hecho de estar relacionado con unas habilidades sociales muy buenas y una baja propensión a la reflexión y el pensamiento abstracto. Son un poco las personas que tienen en la boca lo que están pensando, no piensan lo que van a decir. El siguiente sería el tipo sensación-extraversión. En este tipo de personalidad sensible extravertida se mezcla la búsqueda de las sensaciones nuevas con la experimentación con el entorno y con los demás. Las personas descritas por este tipo de personalidad son muy dadas a la búsqueda de placer en la interacción con personas y entornos reales. Estos individuos son descritos como personas muy abiertas a las experiencias que nunca han vivido antes, de manera que muestran una disposición opuesta a quienes se oponen a lo que no les resulta familiar. Les gusta todo lo nuevo, lo diferente, e incluso siendo jóvenes pueden exponerse a las drogas o a situaciones extremas que les pondrán en peligro.
El octavo tipo de personalidad estaríamos dentro también de la extraversión y sería la intuición-extraversión. El tipo intuitivo extravertido se caracteriza por la tendencia a expresar todo tipo de proyectos y aventuras de duración media o larga, de modo que cuando terminan una fase se quiere empezar otra de inmediato. Viajes, creación de empresas, planes de transformación. Son la persona que cuando termina de realizar una obra en la casa de donde vive habitualmente, empieza obras en la casa de su madre o empieza obras en la casa donde van de veraneo. Y siempre tienen perspectivas de futuro relacionadas con la interacción con el entorno. Son el centro de las preocupaciones de estas personas, intentar hacer que el resto de sus miembros de su comunidad también les ayuden en sus empeños, independientemente si los demás salen tan beneficiados como uno mismo o no. Aquí tendríamos la característica del emprendedor o del aventurero. ¿Son útiles los tipos de personalidad de Jung? El modo en que Carl Jung creó estos tipos de personalidad dista mucho a cómo se intenta hacer hoy en día, que se parte de análisis estadísticos e investigaciones que involucran a cientos de personas. Ni en la primera mitad del siglo XX existían los métodos y las herramientas para crear modelos de personalidad con algo de robustez, ni el pensamiento de Jung encajó nunca con el modo de investigar que se sigue en la actualidad en la psicología. Muy preocupado por crear criterios objetivos para delimitar rasgos de personalidad y poner a prueba las teorías a partir de contrastar las expectativas con la realidad. De los 8 tipos de personalidad de Carl Jung ha surgido el indicador de Myers-Briggs y los conceptos de introversión y extroversión han influido mucho a importantes psicólogos de las diferencias individuales, pero en sí mismas estas descripciones son actualmente demasiado abstractas como para predecir el comportamiento típico de las personas. Sin embargo, que la propuesta de Carl Jung pensemos que tiene un valor científico desfasado por las nuevas tendencias no significa que no pueda ser utilizado como un referente filosófico, una manera de vernos a nosotros mismos y a los demás que resulta sugerente o poético. Si estáis interesados en conocer más sobre la psicología junguiana, mandadme un mensaje a mi web y haremos una segunda parte. Ahora, como siempre, algunas recomendaciones de libros y películas. Libros. Arquetipos e inconsciente colectivo. Imprescindible. Es esto uno de los libros de Carl Jung más interesantes y que viene a definir sin duda uno de sus temas más controvertidos, los arquetipos. La diosa de cada mujer, de Shinoda Bolen, habla de los arquetipos junguianos femeninos, y los dioses de cada hombre, también de Jean Shinoda Bolen, trata los arquetipos masculinos. Sincronicidad como principio de conexiones causales es una pequeña joya que Carl Gustav Jung escribió junto a Wolfgang Pauli, un premio Nobel de Física y uno de los padres de la mecánica cuántica. Sincrodestino descifra el significado de las coincidencias y crea los milagros que ha soñado, de Deepak Chopra. Si os fijáis, muchos de los libros de escritores actuales que están dentro de la psicología junguiana están basados también en muchos de los principios de Wolfgang Pauli. El hombre y sus símbolos. Tras su entrevista en la BBC, un conocido político le pidió a Jung que acercara al gran público parte de sus concepciones teóricas del modo más sencillo y didáctico posible. Así lo hizo. Y este fue, de hecho, el último libro de Carl Jung, la obra póstuma que escribió antes de su muerte en 1961. Energía psíquica y esencia del sueño. Estamos ante un libro conformado por 6 interesantes ensayos. En ellos conoceremos a la perfección eso que entendemos como psicología profunda y que viene a representar la auténtica piedra angular de Jung. Y evidentemente está basado en la comprensión del sueño. Creciendo juntos, superando los retos de ser padres de Ellen Flix, la presente autora que os habla,
En este libro encontraréis la explicación de los conceptos de polaridad activa, pasiva, endógena, exógena, que crean nuestras interacciones vitales, basadas evidentemente en los textos y en las creencias de Jung. Por último, tipos psicológicos de Jung, donde desarrolla en profundidad sus teorías. Películas. Aquí ha sido complejo. Para mí, la más importante dentro del contexto de películas es la serie documental Carl Jung, La sabiduría de los sueños. Hay más de 21 documentales, todos con una conexión que habla, en la que nos muestran a él hablando de todos sus conceptos y todas sus teorías. Después tenemos películas basadas, evidentemente, en los conceptos de Jung. La primera que os citaría es Persona, es de 1966 de Ingmar Bergman. Dark City de 1998 de Alex Proyas. Ya más modernas, Inception de 2010 de Christopher Nolan. Un método peligroso de 2011 donde se habla de la biografía de Jung de David Cronenwell. Prometheus 2012 de Ridley Scott. Si os habéis sido útil este podcast y os ha gustado, recomendadlo. Gracias de corazón por seguirme. Para saber más sobre mí podéis fisgonear en la web www.elenflix.com o elenflixescritora.com, en Instagram en @elenflix o en Instagram también @spyelenflix y en mi canal de YouTube Elenflix, evidentemente en mi Facebook Elenflix Escritora y podéis seguirme en X y también en LinkedIn. Un saludo.